Bueno, hay paciencia, ¿no? Hasta el 11 lo esperamos, dice. El día de asume, hasta el 11 lo esperamos. Está con nosotros el doctor en Ciencias Económicas, Héctor Paglia. ¿Cómo te va, Héctor? Bien, ¿qué tal? Tanto tiempo, un gusto. De Un gusto verdad, que estés con nosotros. Bueno, a ver, la idea es un poco saber qué va a heredar el presidente electo. Habida cuenta que a partir del 22, de que tuvimos un resultado con la elección, no solamente que hubo muchas piedras en el camino, muchos palos en la rueda, o como quieran mencionarlo, no hubo una transición demasiado ordenada, con demasiado diálogo, con demasiada información, sino que además que la presidenta se dedicó a firmar muchos decretos, y muchos decretos que comprometen las finanzas de la República Argentina hacia adelante, y por supuesto para el próximo presidente. ¿Cómo lo ves? Sí, hay que verlo desde dos aspectos, es decir, qué es lo que recibe la nueva administración en materia económica propiamente dicha, es decir, en materia de política económica y de datos duros de la realidad, y qué es lo que recibe en materia de instituciones económicas. Indudablemente que el nuevo gobierno va a tener que definir y explicitar muy claramente a la población cuáles son los caminos a seguir en materia de política económica y cómo va a redefinir el funcionamiento de esas instituciones económicas. Dicho esto, el panorama luce bastante complejo. Complejo primero por falta de información y segundo por la propia incertidumbre que genera una nueva política y medidas que aún no conocemos. Lo que podemos hacer es un ejercicio en el cual nosotros pensemos que el presidente electo, como un general con el campo de arena, evaluará distintos escenarios y verá cuál es la mayor probabilidad que va a tener en las medidas que va a aplicar. El panorama desde lo fiscal, desde lo monetario, es harto complejo. El déficit fiscal se ha disparado sensiblemente con un gasto que viene creciendo a un ritmo superior al 40% e ingresos que crecen solamente alrededor del 28 o el 30%, una brecha que habitualmente se expande en tiempos electorales y que el nuevo gobierno va a tender a cerrarlo. Hoy lo arreglamos eso con emisión, ¿no? Con la maquinita de hacer billetes, digamos. Totalmente con emisión y esa cuantía de la emisión le está poniendo... Yo querría tener una de esas máquinas en mi casa, te cuento, ¿no? Sí, sería muy interesante. Maquinita, digo, che, gastamos 40 y tengo... No importa, hacemos 10. Lamentablemente, Beto, ahí hay que para desconsuelo de quien ambiciona tener esa maquinita, hay que decir que tiene un límite. O sea, todas las herramientas económicas tienen un límite en su uso. El endeudamiento, lo fue en su momento la convertibilidad, lo es la emisión monetaria. Entonces, en este contexto, con un fuerte impacto inflacionario que tiene la emisión actual y la que por inercia va a seguir en los primeros tiempos, le ponen un signo de interrogación y hoy todo el mundo debate si las medidas económicas serán graduales o será un shock económico. Y creo que es bastante aventurado inclinarse por una u otra alternativa de antemano sin saber precisamente cuál es el stock de información y el stock que se recibe, que recibe la nueva administración. Bien. Cuanto más complicado, cuanto más caótico, cuanto más disparadas estén las variables macroeconómicas, menos margen va a quedar para el gradualismo y más cerca se va a estar de un shock económico. Se puede seguir el camino del gradualismo si esta situación es crítica, a riesgo de que después la realidad lo lleve por delante. El caso típico es el del dólar. Es decir, el gobierno electo anunció una medida. Durante la campaña dijo, el primer día no hay más cepo. Sí. Hoy ya, con un baño de realismo, el famoso teorema de Baglini, cuanto más cerca se está del poder se vuelve uno más prudente, ya se habla de un esquema que se irá dando en el tiempo de acuerdo a las reservas que realmente se encuentran en el Banco Central. ¿Y cuántas reservas hay en el Banco Central? Porque esta semana se habló líquido, digamos, dólares líquidos disponibles de 700 millones. Además, ¿es posible que haya 700 millones de dinero, de dólares constantes y sonantes, digamos, en el Banco Central? Es una gran incógnita. Sí, los datos oficiales hablan de un nivel de reserva de 25.000 millones, pero si eso se lo netea de acuerdo a distintos criterios, hasta se puede llegar a cero. Por eso digo que es muy importante el plan en su conjunto, es decir, el conjunto de medidas que articuladas entre sí no sean contradictorias, devuelvan la confianza
y tampoco excederse en creer que por el mero hecho de un cambio de gobierno van a llover dólares, vamos a tener recompuestas las reservas en 30 días. No hay nada etcétera. mágico, digamos. No hay más. No se puede salir de esta situación rápidamente a otra situación que sea de bienestar. O sea, vamos a tener un cimbronazo, algunos meses por delante complicados. Sí, vienen meses muy difíciles. Yo diría que el año 2016, sobre todo en el primer semestre, va a ser muy duro. Y todos los actores económicos tienen que tener conciencia de ello y responsabilidad. ¿Y qué pensás justamente de esto de la responsabilidad? Hablamos en el bloque anterior con el titular de la Cámara de Almaceneros del aumento de los precios, ¿no? El formulario de precios empiezan. Ahora empezamos a arrancar, preventivamente aumentamos, después cuando haya una devaluación seguimos aumentando y esto no para nunca. Hay como una cultura de la especulación en Argentina que también involucra a los empresarios del formulario de precios. No estamos hablando de que ya son los sindicalistas o los sectores vinculados simplemente al Estado, sino que el empresariado también, en medio de esta cultura inflacionaria, especula de esta manera. ¿Qué opinas de ese tema? No, seguro. Yo creo que si Argentina ha elegido un camino de cambio, tiene que haber cambio en las conductas de todos los actores. Que las harinas haya subido más de un 100%, que la carne haya subido más del 40%, que haya productos de primera necesidad que están guardados en los depósitos en vez de dárselo a la cadena de distribución para que los ponga a disposición de la gente, indudablemente que está marcando un grado de irresponsabilidad muy grande por algunos sectores empresarios, no digo todos, que deben llamarse a la reflexión y que van a tener que tomar conciencia que eso es parte de un eslabón que puede producir una situación en materia social que nadie desea. Los decretos que firmó la presidenta, que a viva voz desde el oficialismo ahora, desde quienes han ganado, han sido criticados, ¿comprometen realmente las finanzas para el año que viene? O sea, ¿compromete más la situación económica del país? Hablo de el decreto devolviendo el 15% a todas las provincias por la resolución de la Corte, que era para 3 provincias nada más, que no tenían las cajas transferidas. El tema de los pagarés, estos 11.000 y pico de millones de dólares, y la ampliación del déficit a 130.000 millones. Sí, no, son todas medidas. Primero, quizás haya que hacer una referencia concreta al fallo de la Corte y a la restitución del 15%, que es algo totalmente legítimo, que tanto Córdoba como Santa Fe como San Luis lo habían planteado en su momento con justicia y realmente debe ser extensivo a todas las provincias. Lo que sí hay que ver después cómo se va a instrumentar, porque es una pesada carga. Si eso fuera instantáneamente, dispararía el déficit fiscal arriba de un 10% del PBI, lo cual traería una situación realmente desastrosa en materia económica. Ahora, el resto de medidas o el resto de acciones que están afectando lo poco que resta del presupuesto 2015 y comprometiendo el presupuesto del 2016, ya entra en lo otro que yo le decía, la falta de institucionalidad que tiene Argentina, la falta de madurez política para que hubiese una transición suficientemente civilizada para que estas cuestiones no sean de un impacto inconsulto con quien ha triunfado en las elecciones. Héctor, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto.